A lo largo de la historia, una serie de ideas, eventos, han dado forma a lo que el mundo conocemos el día de hoy. Desde teorías económicas hasta revoluciones religiosas, cada uno de estos factores han influido en la manera en la que vivimos, trabajamos y nos gobernamos. Hoy tomaremos uno de estos elementos fundamentales, principalmente uno de ellos, la fisiocracia. Comencemos con la teoría de la fisiocracia. La fisiocracia era una teoría económica del siglo XVIII que establecía que la riqueza de las naciones provenía principalmente de la agricultura. Los fisiócratas creían que la tierra era la principal fuente de riqueza y que un gobierno debía permitir que la economía fluyera naturalmente, con mínima interferencia de ellos. Esta idea influyó profundamente en el desarrollo del liberalismo económico. La idea era de que los mercados deberían operar libres sin ninguna regulación estatal, una noción que sigue siendo central en las economías modernas en las cuales conocemos hoy en día. Otro punto de ello es la religión. La religión ha sido una fuerza dominante en toda la historia de la humanidad, moldeando leyes, uniendo comunidades a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el cristianismo no solo definió la gran parte de la cultura occidental, sino que también influyó en la política y en las leyes desde la Edad Media hasta la actualidad de lo que conocemos hoy en día. El tema principal es la economía. La economía ha sido el motor del cambio y desarrollo desde los primeros intercambios comerciales hasta la globalización actual. La transición de economías agrarias a la revolución industrial cambió radicalmente cómo las sociedades operaban en ese entonces. La revolución industrial produjo la producción de masa, lo que llevó al crecimiento en las ciudades y eventualmente el capitalismo moderno que conocemos hoy en día. Hoy las economías globalizadas, impulsadas por el comercio internacional, la tecnología, son una continuación de este proceso histórico de transformación económica, la cual viene de millones de años anteriores. Gobiernos. A lo largo de la historia, las formas de gobierno han evolucionado desde monarquías absolutas hasta la democracia representativas que conocemos actualmente. En la antigüedad los reyes gobernaban por derecho divino, pero a medida que las ideas del gobierno se moldearon y cambiaron, surgieron nuevas formas de pensar sobre el poder y la soberanía. La Ilustración introdujo conceptos como la separación de poderes y los derechos individuales, lo que llevó a la formación de estados modernos que valoran la libertad y la igualdad. Otro tema muy importante es la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI. Fue uno de los eventos transformadores más grandes en la historia europea. Esta ruptura con la Iglesia Católica no solo cambió la religión, sino también la política, la educación y la cultura. Al desafiar la autoridad del papal, la Reforma promovió la idea de que los individuos podrían interpretar la Biblia por sí mismos, lo que fomentó el espíritu de cuestionamiento y la libertad de pensamiento. Esto condujo a que los gobiernos sentaron unas bases para la separación entre la Iglesia y Estado, una característica clave en las democracias modernas, las cuales conocemos actualmente. Finalmente vamos con la conquista europea, la cual se hizo en América, África y Asia. Esta tuvo un impacto global duradero. A partir del siglo XV las potencias europeas expandieron sus imperios, estableciendo colonias, explotando los recursos naturales y las poblaciones. La conquista no solo redistribuyó la riqueza y el poder a escala global, sino que también condujo a la mezcla de culturas y creación de nuevas identidades. Aunque trajo progreso en unos aspectos, también fue una época de brutalidad, esclavitud y genocidio, cuyas consecuencias se sienten hoy en día en las tensiones raciales y las desigualdades económicas. La conquista europea de América también marcó un inicio de un sistema de comercio global que conectó diferentes continentes que antes estaban relativamente aislados entre ellos o entre sí. La conquista y el colonialismo europeo condujeron a una dominación política, económica y cultural en diferentes regiones de todo el mundo. Sucesos importantes como la extracción de metales preciosos, principalmente entre ellos como el oro y la plata en América Latina, y la importación de productos como azúcar, tabaco y café se exportaban hacia Europa. Este comercio global creó nuevas dinámicas, las cuales estas beneficiaron enormemente a las potencias coloniales de ese entonces, principalmente España y Portugal, y la conquista no solo cambió el mapa físico del mundo, sino que también estableció las bases para el comercio global que tenemos actualmente. Las rutas comerciales establecidas durante la conquista se han expandido y han evolucionado a lo largo de los años, convirtiendo al mundo en una economía interconectada. Sin embargo, también creó un legado de desigualdad económica y una dependencia que actualmente todavía se percibe con las relaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados. Bueno, siguiendo con lo que habló mi compañero Gerardo, pues al pasar de los años
de las conquistas, pues se fue dando como el término de capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico basado en el libre comercio y en la propiedad privada. Pues, porque digo que se fue dando el término capitalismo, ya que pues cuando España se ve obligada a tener que expandirse, porque España venía viniendo por una crisis económica, por la mala regulación o por el mal gobierno que había en aquel entonces, pues debió a expandirse, pues a extraernos el oro, a hacer caos, bueno, de todo eso, pero pues ahí fue cuando los demás países de Europa pues quisieron como poder expandirse al resto del mundo, creando colonias y eso, pues ahí también se fue dando un gran avance para la economía, y pues que ahí nace pues el mercantilismo, el capitalismo, y pues que el capitalismo fue como un apoyo, fue como algo súper importante para la industria de aquel entonces, y pues que de ahí nace la revolución científica, pues que la revolución científica pues nace como en Europa, pues que eh, pues que en sí el capitalismo se fue de la mano con la revolución científica, pues ya que la revolución científica fue como el tiempo de los nuevos descubrimientos, de la nueva ciencia, innovación, y pues que el mercado de esas industrias pues se fue agrandando mucho más, pues gracias a esa ventaja competitiva que había, ya que cada empresa pues ya que cada industria miraba la forma de poder innovar o crear, y pues ahí se fue como creando como el ideal del capitalismo. Y pues después de eso surgió el Renacimiento. El Renacimiento fue como un movimiento, por decir así, que se basaba en que el hombre era el centro de todo y que el arte y la cultura era lo fundamental, lo importante, lo crucial, y, y que si el hombre no tenía razón, no era hombre. Entonces, entonces el, la industria se vio forzada en que debemos crearle a nuestros trabajadores como que usen su razón para poder seguir avanzando en esos proyectos, y que no y que abra más sus mentes, que eso fue lo que ocurrió en el Renacimiento, pues que fue como un cambio del pensamiento de las personas y un abrir de ojos de decir, no, tenemos que salir adelante, no nos quedemos así estrechos en lo económico, salgamos de esa pobreza, y pues que ahí la industria y el capitalismo se expandió mucho más y la economía se creció mucho, mucho más. Y bueno, cuando se termina como ese movimiento, pues los países se vieron como la necesidad de poder crear rutas marítimas para el comercio, que ahí fue como se comenzó a dar lo de importación, exportación entre países, pues también con el ideal de poder encontrar o de poder traer productos que que ese país no tenía, de otro país, bueno, y así. Y pues que ahí ya se comenzó a ver lo que llamamos ahora el comercio internacional, y que pues eso fue súper importante. Pero ¿qué pasó después de eso? Pues que el capitalismo, que era como la ideología de ese entonces, pues se vio fuertemente atacada pues por distintos otros movimientos, que ahí donde nace el socialismo y eso, pues que tanto pues que un país como Alemania eh, cree en la necesidad de hacer una guerra para poder obtener más poder y poder tener más territorio, que eso fue lo que pasó como en la primera y la segunda guerra, y pues que a partir de esas guerras hubo como un antes y un después en la economía, pues que yo pienso que si no hubiera ocurrido esa guerra, nuestra economía todavía sería como un poquito, no tan abierta, o sea, entre abierta y cerrada, todavía sería como muy restringida, y pues cuando sucede lo de la guerra, pues la economía se ve como con la necesidad de poder abrirse mucho más, expandirse
para que el sistema financiero del mundo mundial no se cayera a pedazos, pues por la posguerra, ¿no? Pues que muchos países de Europa quedaron en destrucción y pues que ahí nace Estados Unidos como potencia. Y pues eso fue como, la guerra fue obviamente un suceso muy catastrófico, pero también un suceso pues, beneficioso para el mundo y para la economía, entre comillas. Bueno, entre comillas no tanto, pero bueno, así. Y pues bueno, como tal, de lo que de lo que he podido aprender de geopolítica fue que no podemos tener una mente muy cerrada, debemos ser muy abiertos y expectantes a lo que va a pasar no solamente en el presente sino también en el futuro, y cómo en esta economía puede sufrir o tener cambios buenos como malos, y pues que nosotros tenemos que estar alerta de eso, de no dejar que esa economía se caiga, sino que se mantenga firme, que se mantenga controlada, para que no tengamos que volver a sufrir catástrofes en lo económico. Y pues que bueno, pues hay como una suposición de otra guerra, pero pues yo creo pues que si unimos como nuestras ideologías, cierto que bueno, es muy difícil, ¿no? Pero siento que el mundo sería mucho mejor y pues que la economía no se apagaría tanto. Bueno, muchas gracias, profe.